Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas. En este día, lunes 20 de la salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión, La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Plúas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece este su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día y la programación de esta semana. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, digno de gloria, de honra, de alabanza. Todo poder, todo honor y toda gloria es suya, Señor. No hay otro Dios como tú, mi Rey de gloria, sino solamente tú, oh Jehová, Rey de gloria, Santo de Israel. Bendito eres tú, mi Señor, y digno de toda alabanza. Venimos delante de su presencia para pedirle perdón, para darle gracias, para bendecir, adorar, alabar y glorificar su santo nombre. Señor amado Padre, porque solamente tú eres Dios y solamente en ti tenemos puesta nuestra confianza, Señor amado Padre. Precioso Rey, otorga don de fe, don de arrepentimiento, que hoy las almas conozcan, Señor, que tú eres el Salvador, que resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada una de sus vidas. Oh mi Dios amado, Dios eterno, grande y maravilloso eres tú, Señor. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, venimos a ti porque solo en ti encontramos la salida. En tu Hijo Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito Rey de Gloria, en tus manos depositamos esta semana y en tus manos ponemos el programa, Señor, para que sea usted dirigiéndonos, Espíritu Santo, porque apartados de ti no somos nadie y nada podemos hacer sin tu dirección, sin tu guía, sin tu cobertura, Padre, sin tu presencia, mi Rey de Gloria. Te pedimos que tu presencia esté siempre con nosotros, para que esta semana, Señor, sea de victoria. Esta semana, Señor amado, sea de cosecha de las almas, Padre, para que rompa las cadenas de los cautivos y otorgues don de fe, don de arrepentimiento, para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Que hoy, mi Rey de Gloria, resplandezca esa luz del Evangelio en cada una de sus vidas. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio y de justicia, para que conozcan, Señor, tu grande nombre y que aprendan a vivir en el Espíritu, para que de esa manera no vayan a la condenación eterna. Gracias te damos, Señor, y en tus manos, Señor, ponemos las vidas, las almas, los matrimonios, los hogares, las familias. Nuestra nación la ponemos en tus manos, Señor, y clamamos por aquella sanidad por los enfermos, por todas aquellas personas que han pedido oración por sus hijos, por sus padres, por sus familias, por los amigos. Padre, ahí están en tus manos. Clamamos, Señor, por esa sanidad sobrenatural, porque en tus llagas te llevaste toda enfermedad y por tus llagas fuimos todos curados. Y clamamos por las almas, Señor, para que vengan a la salvación eterna, porque tu palabra es mandamiento y el mandamiento es vida eterna, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús declaramos y creemos que los cautivos serán libertados.
y que hoy habrá fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepienta. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos, hermanos, vamos a abrir las escrituras en el libro de la carta a los Romanos, en el capítulo 8, carta a los Romanos, capítulo número 8, verso número 1, y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Mis amados amigos y hermanos, muchas de las personas creen o piensan que estar en una u otra religión es estar en el camino correcto. Pero la Escritura nos enseña que tenemos que vivir en el Espíritu para que no vayamos a la condenación eterna. Y es necesario que las personas tengamos una vida apegada a Cristo, una vida de obediencia a la palabra, una vida aplicada a los mandamientos de Dios. Y si el hombre no aplica su vida a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios, no podrá vivir en el Espíritu si no nace de nuevo. Y esa es la verdadera religión, el nacer de nuevo y el andar con Cristo Jesús en el Espíritu. La verdadera religión es ese amor hacia Dios sobre todas las cosas y el amar a su prójimo como a sí mismo. Ahí está la verdadera religión, en que harás la obra que Dios envió a hacer. Y ahora, en este día, vamos a estar compartiendo bajo el tema, gloria sea al Señor, bajo ese tema precioso para este día: vivir en el Espíritu con Jesucristo. Vivir en el Espíritu con Jesucristo va más allá de decir simplemente que soy cristiano. Vivir en el Espíritu con Jesucristo quiere decir que mi espíritu está ligado a Él, que mi vida está ligada a Cristo. Y como dice la Escritura en Gálatas, donde Pablo escribe a los hermanos, a los Gálatas, y le dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque ese es el caminar de un creyente, de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, el cual no irá a condenación, porque está apegado a Cristo. Su espíritu es un mismo espíritu con Dios, porque tiene el espíritu de Cristo, porque no pensará, ni caminará, ni andará conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme a la carne? ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Hay una separación que Dios hizo desde el principio. Y Dios hizo una separación entre las tinieblas y la luz. Y dice que no hay ninguna relación entre las tinieblas y la luz. No hay ninguna relación entre los que son del mundo y que andan conforme a la carne con un creyente. No hay ninguna relación. Dice la Escritura que si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Y como nueva criatura, como creyente en Jesús, pues usted debe de apartarse del mundo. Mi amigo, mi amiga, si usted no se aparta del mundo, y si usted practica el pecado, si usted vive en pecado, irá a una condenación. No tiene ninguna relación, ninguna concordia, Cristo con Belial. En 2 de Corintios, capítulo 6, escuche lo que dice la palabra del Señor. Así pues nosotros, escuche bien, así pues nosotros, como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que no reciban en vano la gracia de Dios? Es que si usted hoy, mi amigo, mi amiga, acepta a Cristo como su Señor, como su Salvador, que no sea en vano, que no sea para tomarlo de una manera de que usted puede seguir viviendo en la misma condición, sino que de hoy en adelante ya no conozca así a Cristo en su carne, sino que de hoy en adelante ese nuevo nacimiento lo viva en el Espíritu. Que su vida, que a partir de hoy, que está escuchando este mensaje, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Porque hoy, mi amigo, mi amiga, es un tiempo aceptable para que usted acepte a Jesús, para que usted en su corazón crea y con su boca confiese para salvación, para que ya no viva conforme a la carne, sino que viva conforme al Espíritu. Le es necesario apartarse del mundo. Le es necesario ya no estar unido al mundo. Dice la Escritura en el verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y es por eso que nosotros vemos que Dios separó las tinieblas de la luz. Y
y la luz en las tinieblas resplandece. Si usted dice que tiene a Cristo en su corazón, si usted dice que es cristiano, si usted dice que ha aceptado a Cristo, que vive para Cristo, tiene que vivir en el Espíritu. Y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque si sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sal del mundo, sal de en medio de lo que es el pecado, del alcohol, de la droga, de la fornicación, del adulterio, del homosexualismo, del lesbianismo, de la prostitución, del asesinato, del sicariato, del vandalismo y de todo aquello que te hace daño. Aun si lo que haces hay corrupción, sal de ahí. Sal de en medio de ellos. Apártate, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. Yo los recibiré, dice el Señor. Por eso es necesario que nazca de nuevo. Por eso es necesario aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador y vivir en el Espíritu con Jesucristo para que tengas vida eterna. Leer su palabra y vivir su palabra. Jesús es el pan de vida. Y el pan es la palabra. Es Cristo, su cuerpo entregado en la cruz. Ese es tu pan. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra. Con guardar su palabra. Y su palabra es espíritu. Y su palabra es verdad. Y su palabra es fiel, es verdadera. Y si su palabra dice que nada inmundo entrará en el reino de Dios, pues nada inmundo entrará. No te unas en yugo desigual, mi amigo, mi amiga. Si estás en Cristo Jesús, no lo hagas. Y si aún no estás en Cristo Jesús, hoy es tu día de salvación. He aquí y ahora el día de la salvación. En tiempo aceptable te he llamado, dice la palabra. En este tiempo, Él te está llamando. Y Él quiere habitar y andar contigo para Él ser tu Dios y que tú seas su pueblo. Así que mi amigo, mi amiga, hoy le invitamos a reflexionar en esta palabra. Sabe, porque su palabra es mandamiento. Y el mandamiento es vida eterna. El mandamiento es vida eterna. Por eso es importante que el día de hoy lo recibas como Señor y Salvador de tu vida y de tu alma. Dice la Escritura: yo, la luz del mundo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado
ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, escuche bien. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y el que oye esta palabra y no la guarda, Él no le juzga. Pero sabe que esta palabra es la que le juzgará en el día postrero. La palabra que Jesús nos ha dado, esa es la que nos juzgará. Porque su palabra es mandamiento. Y su mandamiento es vida eterna. La palabra de Dios es espíritu. Y usted y yo tenemos que vivir en el espíritu. Y si hoy usted cree en Él y lo recibe, no permanecerá en tinieblas, sino que si usted cumple este mandamiento de escuchar su palabra, tendrá vida eterna. Porque el que me rechaza y si no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Porque en la palabra hay mandamientos, en la palabra hay preceptos, en la palabra hay ordenanza, en la palabra nos dice que vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por eso dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, vemos más adelante, y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. Y Él condenó la carne, condenó el pecado en la carne de Cristo. Él fue crucificado por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Y se llevó ahí nuestros pecados. Pero hoy, para que vivas en el Espíritu, también tienes que hacer morir tu carne por el Espíritu. Y la única manera es aceptando a Jesús como su Señor, su Salvador, para recibir ese Espíritu, al Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que son de la carne se piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que hoy, mi amigo, mi amiga, ya hemos hablado en otros días acerca de las manifestaciones de lo que es la carne. Pero hoy dice la palabra, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Verso 12 dice, el 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que si usted aún no es hijo de Dios, hoy recíbalo para ser su hijo. Por eso dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no ha hecho la oración de fe y no ha aceptado a Cristo, todavía no es hijo de Dios.
y no es guiado por el Espíritu Santo, por eso usted peca. Por eso usted practica el pecado. Por eso usted vive en el asesinato, en el sicariato, en el robo, en el hurto, en la mentira, en la fornicación, en el adulterio, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la prostitución, en el lesbianismo. Por eso usted vive una vida de corrupción, porque no ha nacido de nuevo. Porque no es guiado por el Espíritu de Dios, porque todavía es hijo de Dios. Pero si hoy acepta a Cristo como su Señor, su Salvador, y le recibe en su corazón, y se aparta de este mundo de pecado, y vive en el Espíritu, entonces será hijo de Dios, y no habrá condenación para usted. ¿Por qué no habrá condenación? Porque ha pasado de muerte a vida. Porque cree en Jesús y le recibe como su Señor y Salvador. Con este versículo culminamos. San Juan 5:24. Escucha atentamente lo que dice este versículo. San Juan 5:24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que hoy pase de muerte a vida en Jesucristo. El vivir con Jesucristo, no hay condenación. Vivir en el Espíritu con Jesucristo es ser hijo de Dios. Es no ir a la condenación. Es vivir conforme a su palabra para tener la vida eterna. Así que si hoy oyó su palabra y hoy cree y le recibe a Cristo, tendrá vida eterna. Amén. ¿Quiere la vida eterna? Repita después de mí la oración de fe. Repita y dígale: Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mi pecado. Reconozco que soy pecador, pero te pido que me perdones. Lávame con tu sangre preciosa, porque yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado del jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa, para cuando vengas en tu reino a juzgar a las naciones, yo pueda decirte: heme aquí, Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, usted hizo la oración de fe de hoy en adelante, viva en el Espíritu con Jesucristo. Que haya tenido un verdadero nuevo nacimiento. Y que de hoy en adelante siga estos consejos bíblicos. Ore todos los días. Todos los días. ¿Por qué orar? Dice la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. Y hay que orar diariamente. Lea la palabra. ¿Por qué leer la palabra? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. La palabra nos guiará a conocer de Dios y a vivir para Dios, conforme a su voluntad. No conforme nosotros queremos vivir o pensamos vivir. Por eso es necesario leer la palabra. Porque esta palabra es la que nos enseñará cómo caminar en el Evangelio. Asistir a la iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué congregarnos todos los días? Porque ahí encontrarás a un pastor que te enseñe, que te guíe, que te adoctrine. Y porque la Escritura dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa es la razón de congregarse todos los días. Y cuarto, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida.
un cambio verdadero, un cambio de ser y vivir en la carne a vivir ahora en el Espíritu. Amén. Así que vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Vamos a salir de la programación a tu presencia. Llévanos con bendición, guárdanos y apártanos de todo mal. Amén. Y amén. Amado amigo, amada amiga, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en este su programa, La Salvación. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.